Después de dedicar unos meses en los Salmos y estudiar nuestros valores fundamentales como una iglesia durante el verano, hoy estamos volviendo al 1 de Corintios hasta la temporada de la Navidad. Y estamos en el capítulo 11. Ya que hemos pasado un tiempo sin esta carta, quiero recordarnos que 1 de Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo a una iglesia que Pablo plantó en la ciudad popular de Corinto. Esta carta es dirigida a una iglesia que tiene como 4 o 5 años de edad, como la nuestra, y está llena de ánimo, pero también de instrucción. Les ha escrito acerca de muchas diferentes cosas, de divisiones en la iglesia, sobre el matrimonio, sobre la soltería, sobre la sexualidad, la libertad en Cristo, la idolatría. Y ahora, desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, está escribiendo a los seguidores de Jesús en esta iglesia sobre los problemas en sus reuniones de adoración corporal. Aunque parezca increíble porque Pablo era su pastor, la iglesia de Corinto no era perfecta. Tenía conflictos, tenía problemas porque estaba llena de gente como yo y como tú. Sin embargo, Dios en su bondad, en su amistad, le habla a esta iglesia para que puedan representarlo con mayor precisión, tanto entre sí como ante el mundo. Y esa instrucción hoy nos lleva a 2 temas. Los 2 temas son el cubrir la cabeza y la comunión. Y al entrar en la palabra de Dios esta mañana, permítanme recordarles que nosotros en esta iglesia amamos a Jesús, amamos su palabra y como sus seguidores siempre queremos someternos a lo que Él nos dice. Y con esa postura, entendemos que esta carta fue escrita a una audiencia original específica en una cultura diferente a la nuestra. Por lo tanto, parte de nuestro trabajo hoy es comprender los principios eternos y verdaderos que Dios quiere enseñarnos en Omaha, Nebraska, en el año 2025. Entonces, para comenzar, vamos a leer los versos 2 y 3. Si podrían ponerse de pie en honor a la palabra de Dios. Y vamos a leer 1 de Corintios 11, 2 y 3. Dice, los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad que nos has dado hoy, abrir tu palabra y escuchar de ti. Queremos, Señor, escuchar directamente de ti esta mañana. Usa mi boca para comunicar lo que tú quieres comunicar a todos nuestros corazones el día de hoy. Confiamos en ti, Señor, y oramos en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, se pueden sentar. Al entrar en el tema de cubrirse la cabeza, quiero primero señalar que el contexto inmediato de estos versículos es el contexto de los esposos con las esposas, las parejas casadas en la reunión de adoración. Y Pablo enfatizará que en la vida de la iglesia debemos defender que los esposos y las esposas y los hombres y las mujeres, por lo tanto, deben ser distintos, respetuosos y interdependientes. Dios creó al hombre y es bueno que Dios te haya hecho hombre. También Dios creó a la mujer y es bueno que Dios te haya hecho mujer. Hombres y mujeres son igualmente valiosos porque ambos fueron creados a la imagen de Dios, según Génesis capítulo 2. Y aquí en el versículo 3, Pablo habla de la idea específica de liderazgo o de cabeza.
Y el principio bíblico es claro que hombres y mujeres tienen el mismo estatus, pero tienen roles diferentes. Dice que la cabeza de la esposa es su esposo, así como la cabeza de Cristo es Dios. Y la verdad que quiero destacar aquí es que los esposos y las esposas deben ser distintos. Deben ser distintos. Piensen en Jesús en su tiempo aquí en la tierra. Jesús se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios Padre durante toda su vida terrenal. Su valor como Dios era igual, ¿cierto? Tanto el Padre como el Hijo son Dios. Pero el Hijo se sometió al Padre como su líder durante su tiempo en la tierra. En el deporte también entendemos lo mismo, ¿cierto? Barcelona tiene un entrenador. Y ese entrenador es el líder del equipo, siempre está dirigiendo el equipo. Y en el equipo hay muchos grandes jugadores, los mejores jugadores del mundo, porque son el mejor equipo del mundo. Pero los jugadores se alinean según la formación que les da el entrenador. Sí, también los jugadores ganan más dinero que el entrenador, ¿cierto? Pero aún así lo escuchan porque su entrenador es su líder. En el equipo hay roles diferentes y cada uno lo desempeña una persona que tiene gran valor. Dios diseñó a la familia de modo que el esposo sea la cabeza de la familia. Es el líder siervo del hogar, sujetándose en todo al liderazgo de Jesús. La esposa lo apoya como líder y trabajan juntos como familia para que toda la familia prospere. Así es como Dios diseñó a la familia y es un diseño muy hermoso. Marido y mujer juntos como piloto y copiloto en el mismo avión, trabajando juntos para el florecimiento de su familia. El marido guiado por Jesús, la mujer guiada por el marido y todos en sumisión a Cristo. Y en este contexto no se refiere, no está hablando a otras relaciones entre hombre y mujer en la sociedad o en el lugar de trabajo o otros espacios. Está hablando específicamente a la relación entre marido y mujer en su familia y en la iglesia. Entonces, ¿cómo se supone que esto se aplique en la reunión de adoración? Vamos a ver 4 y 5. Dice, todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace uno con la que está rapada. Aquí es donde necesitamos hacer algunas distinciones culturales para entender bien. Y había una costumbre pagana en Corinto que los hombres se ponían la toga que tuvieron en su cuerpo sobre la cabeza para orar a dioses paganos. Entonces Pablo dice a los hombres, no hagan esto, porque ustedes están orando al único Dios verdadero. De igual manera, las mujeres, específicamente las casadas, se cubrían la cabeza en público. En contraste, las prostitutas se la descubrían en público y se afeitaban su cabeza. Por lo tanto, Pablo está instruyendo a las mujeres a vestirse como las demás mujeres de la cultura al reunirse con el pueblo de Dios y no a parecer prostitutas. ¿Cómo podemos aplicar esto hoy? Una manera es que simplemente podemos celebrar el género que Dios nos dio. Dios diseñó a hombres y a mujeres de maneras distintas.
les dio a los esposos y a las esposas roles diferentes y lo hizo a propósito y lo hizo para su gloria. Que los hombres sean hombres es algo muy bueno. Y que las mujeres sean mujeres es algo muy bueno. Tenemos un Dios hermoso y intencional que nos hizo a su imagen únicos y hermosos. Entonces, hombres, la invitación es aceptar su rol como hombre. Esposos, aceptan su rol como esposos. Y mujeres y esposas, hagan lo mismo. La distinción es algo bueno. Por lo tanto, los esposos y las esposas también deben ser respetuosos. En los versos 4 y 5, Pablo muestra lo que se experimenta constantemente en las culturas de honor y de vergüenza, que nuestras acciones impactan a los demás. Nuestras acciones pueden honrar o deshonorar a Jesús, a nuestros cónyuges y a nuestra iglesia. Así que la clave aquí para los esposos y las esposas en el contexto inmediato es que nuestra principal preocupación sea la gloria de Jesús y el honor de nuestro cónyuge. No actuamos en la iglesia para llamarnos a nosotros la atención. En cambio, oramos, hablamos, profetizamos para que la atención se centre en Jesús. Piensa en ocasiones en las que alguien haya orado por ti o hayas escuchado a alguien orar a otras personas. ¿Alguna vez has escuchado a alguien orar y has pensado, vaya, ¿se esforzó tanto? No sé si realmente le estaba orando a Dios o solo como decía algunas palabras para parecer santo, para que los quienes que estaban escuchando pensaran que era un gran cristiano. Esa es una persona que se centra en llamar la atención a sí mismo. Pero en cambio, ¿alguna vez te han orado? Y cuando la persona dijo amén, no tienes ni idea de lo que estaba diciendo en los últimos momentos, pero lo que sí sabes es que Dios te encontró, que Dios te tocó en ese momento. Ese es un momento hermoso, súper poderoso, que ocurre cuando estamos ahí solo para la gloria de Dios, no para la nuestra. Es la invitación de Jesús en este texto. Y el resto de esta sección, los versos 6 al 16, habla de la hermosa verdad de que los esposos y las esposas deben ser interdependientes. No voy a leer todos los versos, pero mira el 11. Dice, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Entonces, después de hablar de la creación y cómo Dios creó el hombre y luego a la mujer del hombre, Pablo escribe que ahora todo hombre proviene de la mujer y la mujer queda embarazada por el hombre. Entonces, los esposos y las esposas son y deben ser interdependientes. ¿Qué es más importante aquí, el techo o las paredes? Ambos, ¿cierto? Se necesitan mutuamente. Sí son diferentes, pero dependen mucho el uno del otro. Nos necesitamos unos a otros en nuestras familias. Mis hijos aprenden algo sobre quién es Dios al verme a mí ser su papá, y mis hijos también aprenden algo de quién es Dios al ver a Abby ser su mamá. Soy masculino, Abby es femenina. Y esa realidad es hermosa porque les muestra a nuestros hijos una imagen más amplia de quién es Dios. Y lo mismo ocurre en la reunión de la iglesia. Necesitamos hombres, esposos, y también necesitamos mujeres y necesitamos esposas
Y necesitamos que los hombres y las mujeres sean distintos, pero también necesitamos que estén unidos. Y doy gracias a Dios por cómo Él está creciendo y construyendo esa cultura en nuestra iglesia. Y como pastor tengo el privilegio de ver hombres orar y orar mucho para decidir cómo liderar su familia y nuestra iglesia. También me alegra escuchar a las mujeres expresar su profunda empatía y preocupación mutua para las hermanas en la iglesia. Veo en hombres y en mujeres el amor genuino de Dios y entre sí un profundo deseo de ver a cada miembro de la iglesia prosperar donde Dios lo ha dispuesto. Es una hermosa realidad y una gracia de Dios. Y en la iglesia, creo que tenemos la oportunidad de mostrarle a un mundo muy confundido la belleza de hombres siendo hombres y la belleza de mujeres siendo mujeres. Sí somos distintos y sí existimos para dar gloria y atención a Dios, no a nosotros mismos. Y sí, somos mejores como iglesia y como pareja cuando servimos a Jesús mano a mano, trabajando juntos con nuestros dones únicos para impulsar su misión aquí. Jesús es nuestra cabeza. Y con Jesús como nuestra cabeza también vemos en el resto del capítulo que le importa cómo su pueblo recuerda su obra en la cruz. Entonces los versos 17 al 34 de este capítulo hablan de la comunión o la cena del Señor o la Santa Cena. Y voy a resumir estos versos. Los creyentes se reunían para comer y compartir la Santa Cena, pero en lugar de tener un momento de unidad, hay división entre ellos. Algunos llegan y se comen toda la comida y obligan a otros a pasar hambre. Otros se emborrachan y olvidan por completo el significado de la comida. Así que Pablo debe recordarles que esta no es una comida cualquiera. Es una comida ofrecida por Jesús que comenzó la noche en que Él fue traicionado. Y Jesús dio gracias y partió el pan y dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de cenar, Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que la bebáis en memoria de mí. Cada vez que comen el pan y beben la copa, proclaman la muerte de Jesús hasta que Él vuelva. Pero Pablo les advierte que participar de la cena del Señor de manera indigna, sin examinarse a sí mismos, conlleva juicio. De hecho, algunos de ellos están débiles, enfermos, incluso unos mueren por esta causa. Esto no es algo que se puede tomar a la ligera. Cuando se reúnen, dice, deben esperarse unos a otros. Si tienen mucha hambre, que coman en casa. Porque la cena del Señor no es para saciarse ni emborracharse, sino para recordar a Jesús con los hermanos de la fe. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tomar la cena del Señor de una manera que honra a Dios y que esté alineado con su diseño? Primero, hay que abordar las divisiones y el egoísmo cuando surgen. La situación en Corintio no es un desacuerdo teológico de la Santa Cena. El problema es que los ricos se reunían, se comían toda la comida y algunos se emborrachaban y luego los pobres no tenían que comer, aunque eran ellos los que tenían hambre.
Mira el 20 y el 21. Dice, por tanto, cuando se reúnen, esto ya no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Quizás pasando en su recuerdo de Jesús en sus festividades paganas del pasado, esta comida que debía ser un momento de unión y amor para el pueblo de Dios, en realidad los estaba dividiendo la iglesia. Tanto es así que Pablo pregunta en el verso 22, ¿o desprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que nada tienen? En la familia de Dios, las divisiones, el egoísmo pueden causar mucho daño. Y si una persona o un grupo de personas está causando división al envanecerse ante los demás, necesita ser confrontado y corregido. Porque no hay lugar para el orgullo en la casa de Dios, porque el Evangelio nos enseña que todos necesitamos urgentemente el perdón. Todos, cada uno de nosotros necesitamos urgentemente ser rescatados. Es por eso que Jesús tuvo que morir. Y recordar su muerte es la razón por la que participamos en la cena del Señor. No hay lugar para el orgullo en la mesa de la comunión, porque el mismo acto de la comunión nos recuerda cuán necesitados estamos todos. Y con eso en mente, la segunda manera de participar de la cena del Señor de una manera que honre a Dios es recordar su propósito. Recordar su propósito. Lo vemos en el verso 23 al 26. Dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Entonces, en lugar de fiestas paganas a las que estaban acostumbrados, los corintios reciben el verdadero propósito de la comunión, es el recuerdo y la anticipación. Al participar en la cena del Señor, recordamos que Jesús fue traicionado, que su cuerpo fue quebrantado por nosotros y que su sangre fue derramada por nosotros. Recordamos que Jesús sufrió una muerte brutal tras ser traicionado por uno de sus 12 seguidores sin pecado alguno. Y fue a la cruz completamente inocente para ser tratado brutalmente y morir por mi pecado y por el tuyo. Y esto no es algo que solo como leemos en un libro o vemos en una pantalla. Es realidad. Es tan real como tú y yo lo somos aquí en esta sala. Jesús, un hombre como nosotros, con un cuerpo como el nuestro, fue verdaderamente, innegablemente crucificado por nuestros pecados. Y con esto en mente es más fácil para nosotros entender que la comunión no debe ser una fiesta salvaje donde nos llenamos y emborrachamos, sino más bien un momento único para recordar el gran sacrificio de Jesús por nuestros pecados. Pero no solo eso, también es un momento de anticipación, porque al final del verso 26 nos dirige la atención al regreso de Jesús. Así como Jesús fue verdaderamente crucificado,
Él verdaderamente regresará. Y cuando regrese, todos los que fueron rescatados por su sacrificio en la cruz a través de su fe en Él, estarán con Él en perfección para siempre. Así cuando tomamos la cena del Señor, recordamos su sacrificio y esperamos con gran emoción y con gran gozo el día en que recibiremos el beneficio pleno y completo de su sacrificio, la nueva creación. Nosotros con Él con nosotros, sin pecado. Y la tercera manera de participar en la cena del Señor en una manera que honre a Dios es preparar nuestros corazones para ella. Vamos a leer 27 al 30. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínense cada uno a sí mismo. Y entonces coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes, y muchos duermen. Estas son palabras fuertes, ¿cierto? La cena del Señor no es algún ritual sin sentido, es un momento sagrado. Y en el contexto inmediato aquí, la importancia del momento es evidente y también es la advertencia. Si los seguidores de Jesús se involucran activamente en la división dentro de la iglesia, si se niegan a honrar a Dios y a su pueblo, si se niegan a vivir como los seguidores de Jesús que dicen ser, necesitan dar un paso atrás, necesitan examinar sus propias vidas. Y al examinarse a sí mismos, si deciden dejar de dividir, si eligen honrar a Dios y honrar a su pueblo, vivir como seguidores de Jesús, alabado sea Dios. Ese es el poder del Evangelio manifestado y visto por nosotros. Pero al otro lado, si se niegan y prefieren seguir viviendo como el mundo o para sí mismos, no deberían tomar la cena del Señor, porque están eligiendo vivir como si Jesús no hubiera muerto por sus pecados o por los pecados de los demás miembros de la iglesia. La cuestión es la siguiente: Dios disciplina a quienes ama. Y si necesita disciplinar su pueblo para llamar su atención, lo hará, porque nos ama. Mira el 32. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Súper bonito. Dios tiene todo el derecho de disciplinarnos. Y nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Le pertenecemos a Él. Somos sus hijos y como sus hijos nos disciplinará con amor para que nos parezcamos más a Él y menos a nuestra naturaleza pecaminosa. Y la comunión es un momento que practicamos cada semana para hacer una pausa, para examinarnos a nosotros mismos, para reflexionar sobre nuestro caminar con Jesús y para recordar el hermoso poder del Evangelio. Me encanta cómo termina esta sección. Versos 33 y 34 dice: así que, hermanos míos, cuando se reúnen para comer, espérense unos a otros. Si alguien tiene hambre, coma en su casa, para que no se reúnan para juicio.
Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. En lugar de separarnos, dividirnos y actuar con orgullo hacia otros, Pablo dice, si tienen hambre, coman antes de venir. Y cuando se reúnan, espérense unos a otros. Me encanta esa frase, espérense unos a otros, porque una de las realidades más hermosas que experimentamos cada domingo aquí, al participar en la cena del Señor, es la unidad bajo el cuerpo y la sangre de Jesús. Es el momento máximo de unos a otros. Porque cuando nos acercamos para la comunión, vemos que Jesús murió por personas de todos los niveles económicos, personas de todas las naciones, personas de todos los idiomas, personas de todas las edades, personas de todos los trabajos, personas con diferentes intereses y pasiones, personas que se visten de maneras diferentes. Jesús murió por las personas que creó, por las personas que ama, por las personas con las que quiere pasar toda la eternidad. Y cuando nos damos cuenta, todos nosotros, de que todos tenemos algo en común, que todos necesitamos la salvación y que la encontramos en Jesús, entonces nos unimos, nos apoyamos mutuamente, nos amamos. Es el resultado natural de creer en la buena nueva de Jesús. Y lo vemos plenamente al participar juntos en la cena del Señor. Así que hagamos precisamente eso, ¿no? Pero antes de pasar al frente y tomar la Santa Cena, voy a orar y luego les daré la oportunidad de aplicar lo que hemos aprendido el día de hoy, de la palabra de Dios. Entonces, déjame orar. Gracias, Señor, por quién eres. Gracias por diseñarnos tan bien. Gracias por quién eres en nuestras vidas. Y más que nada, Señor, gracias por dar tu vida para rescatarnos a nosotros, para perdonar nuestros pecados, para que nosotros podamos estar seguros en relación contigo. Gracias que tu obra sigue avanzando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Gracias por quien eres en nosotros, Señor. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy, en lugar de tener como muchas prompts para la oración, voy a compartir solo uno. Y vamos a pasar un momento con el Señor, siendo honestos ante Él. La oración es esta: Dios, búscame y conóceme. Examina mi corazón ahora y revélame lo que quieras revelar. Aprendimos mucho en este texto acerca de la importancia de examinarnos antes de tomar la Santa Cena. Y la mejor manera de hacerlo es escuchar a Jesús. Entonces vamos a tomar este tiempo. Es muy posible, tal vez probable, que Dios está revelando algún
pecado o algo en tu corazón que tienes que confesar a Él, quiero leer 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces la invitación es como respirar, confesar pecado y recibir perdón. Es solo por la obra de Jesús. Entonces Jesús, te damos gracias que eres el único que puede perdonar nuestros pecados y por tu obra en la cruz somos justificados. Tenemos el perdón del pecado. Entonces, Señor, confesamos a ti nuestros pecados y las áreas de nuestras vidas que no estamos viviendo como tú eres el Señor. Te damos gracias por revelar esas cosas hoy. Ayúdanos, Señor, por el poder de tu Espíritu, seguir creciendo en relación contigo. Que nos parezcamos más a ti todos los días y menos a nosotros. Más de ti, Señor, más de ti es lo que queremos. Y te damos gracias, Jesús, por tu cuerpo y tu sangre que nos diste en rescate de nosotros. Tomamos este pan y esta copa, recordando qué es lo que hiciste y anticipando lo que es que vas a hacer. Gracias, Señor. Oro en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno.